Buenas noches para todos y todas. Quien les habla, Brandon Steven Parra, y junto a mi compañero Gabriel Jaime Villegas, estudiantes de la Maestría en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad del Atlántico, les vamos a hablar sobre un tema muy importante y es fundamentos del análisis combinatorio. Entonces, si nos ponemos a pensar en el término contar, esto da pie para que imaginemos de que contar es uno, 2, 3, 4. Pero en el mundo de los datos, contar no se queda solamente en la parte de la numeración. Es por eso que vamos a tratar dos puntos de vista muy importantes, un punto de vista matemático y uno estadístico. Entonces, contar desde las matemáticas va más relacionado con la parte de la cantidad y por ende podemos mencionar la aritmética, la combinatoria y la cardinalidad de conjuntos. Del otro lado, el punto de vista estadístico, el contar va más relacionado con las frecuencias y la recolección de datos. Y esto nos facilita un muestreo de información de una manera más asertiva. Entonces vemos que hoy la matemáticas y la estadística nos quieren dar trucos para poder contar cosas gigantescas de las cuales no tengamos que sentarnos a señalar una por una. Y es ahí donde entra el término de análisis combinatorio, donde su principal función es estudiar las posibles formas que se pueden seleccionar u organizar elementos dentro de un conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis combinatorio lo que nos permite es mirar cuántas opciones existen dentro de un conjunto de elementos para no tener la necesidad de señalarlos uno a uno. A raíz de esto surgen dos principios muy importantes, los cuales son el principio aditivo y el principio multiplicativo. Desde dentro del principio aditivo tenemos una regla de oro que es el O. ¿Qué quiere decir esto? De que hay sucesos donde tiene que surgir uno, pero no puede surgir el otro. Y desde el principio multiplicativo tenemos la regla del y acá los eventos sí ocurren por etapas o pasos sucesivos. Para entender un poco más la temática, vamos a tener una ejemplificación e iniciamos con el principio aditivo, donde un docente de grado séptimo quiere premiar la participación de un estudiante, permitiéndole elegir un solo material para profundizar en su proyecto de investigación. Acá le estaba poniendo la cuña y es que es un solo material. Entonces vemos que tenemos como materiales dos libros especializados y tres artículos científicos. Entonces para esto vemos que el estudiante solo puede escoger uno, por ende nos lleva a un principio aditivo y para poder mirar las opciones que tiene el estudiante es sumar las cantidades de elementos que tenemos, en este caso dos libros y tres artículos, lo cual nos daría un total de cinco opciones para que el estudiante escoja su material para el proyecto. La ejemplificación para el principio multiplicativo tenemos que para la entrega final de una tarea de matemáticas, el estudiante debe cumplir con un formato obligatorio de dos pasos: elegir un color de carpeta y un tipo de papel. Entonces vemos que aquí hay una sucesión, hay una etapa, por ende nos da pie para hablar de un principio multiplicativo. Como carpetas tenemos los colores azul, verde o rojo, o sea, tres colores, y tenemos dos tipos de papel. Entonces, para encontrar las opciones que tiene el estudiante, multiplicamos ambas cantidades y nos darían seis opciones como tal. Entonces aquí damos pie para que mi compañero les explique un poco las actividades que se pueden llevar a cabo dentro del aula, donde se pueden aplicar este tipo de principios. Espero que hayan entendido un poco la dinámica del análisis combinatorio y los dejo con mi compañero Gabriel Jaime Villegas, quien les va a profundizar un poco más esta temática. Listo, luego de conocer un poco sobre el principio aditivo y el principio multiplicativo, vamos a realizar unos ejercicios con los estudiantes. El primer ejercicio tiene que ver con llevarlo a la cafetería escolar, para que ellos conozcan los productos que hay en la cafetería y mirar cuántas posibilidades tienen para elegir un solo producto, teniendo en cuenta que solamente tienen dinero para uno solo. Entonces, él tiene que identificar que hay tres opciones de bebida, hay tres opciones de frito y hay dos opciones de fruta. Por lo tanto, si se va a elegir uno solo, tiene que mirar el total de opciones que hay. Entonces, como son tres opciones de bebidas, más tres opciones de fritos serían seis opciones, más dos opciones de fruta serían ocho opciones que tiene el estudiante para elegir un solo artículo con el dinero que tiene. Aquí se aplica el principio aditivo. Para mostrar el principio multiplicativo, se puede poner los juegos de roles, creando un comité de convivencia en donde se crea una comisión integrada por un estudiante, un padre de familia y un docente. Esos tres personajes tienen obligatoriamente que estar en la comisión que va a estar en el comité de convivencia.
pero hay que tener en cuenta algo y es que hay 5 estudiantes postulados, hay 4 padres de familia voluntarios y hay 2 docentes de área asignados. Entonces, como uno de cada uno tiene que estar en la comisión obligatoriamente, se cumple que para que todo esté en orden, ahí hay un estudiante, un padre de familia y un docente, por lo tanto, entonces sería 5 estudiantes por 4 padres de familia serían 20, por 2 docentes serían 40 posibles combinaciones que se puede tener para crear esa comisión de 3 personas. Aquí se aplica el principio multiplicativo. Después de eso es bueno mostrarle al estudiante ejercicios donde se vean aplicados los dos principios, el aditivo y el multiplicativo. Entonces, se puede poner este ejercicio. Se van de vacaciones los estudiantes y ellos quieren ir a una isla, pero para llegar a esa isla tienen que tener en cuenta dos etapas. Primero que tienen que llegar al puerto. Para llegar a ese puerto tienen que tener en cuenta que van en tren o en autobús. Para el tren tienen 3 horarios, para el autobús tienen 4 rutas diferentes. Aquí se ve el principio aditivo, aquí hay 7 opciones. Ahora, luego de llegar al puerto tienen que cruzar la isla en ferry. Para el ferry hay 2 empresas de ferry y hay 3 capitanes diferentes. Por lo tanto, en el principio aditivo hay 5 opciones, pero para él llevar a cabo ese paseo tiene que pasar por el puerto y cruzar la isla. Entonces, por lo tanto, sería 7 opciones para llegar al puerto por 5 opciones para cruzar la isla, que serían 35 posibles combinaciones que tiene para hacer la ruta completa. Aquí se aplica el principio multiplicativo. Estos dos principios son de suma importancia en la probabilidad. Se puede ver evidenciado en la construcción de espacios muestrales para calcular una probabilidad en casos favorables de casos totales. Aquí se puede evidenciar que no se cuenta uno a uno, teniendo en cuenta que en la fracción el denominador sería el total de datos. También se puede evidenciar en análisis de riesgo cuando se utiliza en ingeniería o en finanzas para calcular la probabilidad de que falle o no falle un sistema. Entonces, esto se puede ver en diferentes áreas del conocimiento. En los estudiantes siempre hay una dificultad en la comprensión del conteo cuando no se tiene un pensamiento sistemático, o sea, no se organiza de manera lógica los elementos para poder contabilizarlo y no llevar tantos errores. Una posible solución para trabajar esa dificultad es crear estrategias organizadas para mostrar la correspondencia uno a uno, trabajar el concepto de cardinalidad y mostrar el orden y mirar el reconocimiento de patrones con la subjetización, que es cuando los estudiantes ponen en práctica mucho algo, ellos ya saben por qué se comporta de esa manera. Muchas gracias por la atención.